Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo, ¿eh? Nos metemos de lleno en un tema complejo, bastante humano también, las controversias alrededor de Jiddu Krishnamurti, una figura enorme del siglo XX, ¿no? Conocido por sus reflexiones sobre la mente, la libertad, la verdad. Exacto. Y para intentar este asunto, pues tenemos bastante material. Hay discusiones muy interesantes en foros como Reddit, artículos de análisis, por ejemplo, en India Today, en la revista Tricycle, datos biográficos de Wikipedia, Goodreads y, claro, los propios textos de Krishnamurti, ¿no? Sobre todo lo que decía del apego, la libertad. Eso viene de la Krishnamurti Foundation Trust. Perfecto. Entonces, la idea hoy es desenredar un poco esta madeja de controversias, principalmente las que surgieron, después de su muerte, con algunas biografías que salieron. Queremos ver las distintas campanas, cómo reaccionaron los seguidores, los críticos, ante lo que parecen ser contradicciones fuertes entre el hombre y su mensaje. El foco va a estar justo ahí, en los puntos de conflicto, en el debate. Es que el punto de partida ya es impactante. Tienes a este maestro espiritual admiradísimo que hablaba de liberarse del yo, del desapego, y de repente, ¡pum!, salen a la luz historias de relaciones secretas por décadas, peleas legales muy amargas. Es una mezcla explosiva, la verdad. Totalmente. Ok, entonces vamos a desmenuzar esto. El escándalo principal salta en 1991. Hay un libro clave, Lives in the Shadow with J. Krishnamurti. Lo escribe Radha Rajagopal Sloss. Y ojo con los nombres, que son importantes aquí. Es que ese libro, soltó una bomba. Afirmaba directamente que Jiddu Krishnamurti, JK para abreviar, tuvo una relación amorosa clandestina de 25 años con Rosalind Rajagopal. Y aquí el contexto es crucial. Rosalind era la esposa de Rajagopal. Y de Rajagopal no era un personaje secundario, para nada. Fue el asociado más cercano de Krishnamurti por décadas. Su editor, su gestor, su confidente. El que manejaba todo, ¿no? Exacto, el hombre clave. Y Radha Sloss, la autora del libro, es la hija de Rosalind y de Rajagopal. O sea, creció viendo a Krishnamurti casi como un padre, allá en Ojai, California. Tenía acceso directo, íntimo, a toda esa dinámica familiar. Es fascinante porque los Rajagopali eran el núcleo duro, digamos el motor operativo detrás de Krishnamurti. Y la versión de Radha, pues, pinta un cuadro complicadísimo. Su madre como amante secreta por un cuarto de siglo, mientras su padre, don Rajagopal, manejaba la marca Krishnamurti. Esto, claro, choca de frente. Totalmente. Con la imagen pública que muchísima gente tenía de Jockey. Exacto, esa imagen de la zeta, ¿no? Del ser casi etéreo, desapegado de lo terrenal, sobre todo de las relaciones íntimas. Una imagen que, consciente o inconscientemente, se proyectaba. Y el libro de Sloss no se anda con medias tintas. Da detalles muy específicos. Habla de esos 25 años de relación, de 3 embarazos de Rosalind que supuestamente eran de JK y que terminaron en abortos. Sloss dice que por razones de salud, pero deja caer que JK sintió alivio. Y subraya mucho que él insistía en mantener todo en secreto para no dañar su reputación, su imagen pública. Hay una frase que Sloss le atribuye y que cita India Today, que es demoledora si piensas en sus enseñanzas sobre el desapego. Supuestamente, J.K. le decía a Rosalind, en privado, lo que hay entre nosotros es lo más importante en nuestras vidas. Imagínate el contraste con sus charlas. Y ahí, justo ahí, es donde los críticos saltan y dicen, hipocresía. El argumento es muy directo. ¿Cómo puede un maestro que enseña sobre liberarse del miedo, del apego, de la posesividad, del yo, mantener una relación secreta por décadas que, según se describe, estaba cargada de miedo a ser descubierta, dependencia emocional y hasta declaraciones de amor que suenan posesivas? Es que si uno recuerda lo que Krishnamurti enseñaba sobre el apego, que nace del miedo, de la soledad, de sentir un vacío interior, que donde hay apego no puede haber amor verdadero, que uno se apega a imágenes muertas, a ideas, no a la persona real que está viva y cambia. La pregunta se cae de madura, ¿no?
¿Cómo cuadra eso con un affair secreto de 25 años? Esta es la contradicción que sacudió a tantos seguidores y que generó, debates intensísimos que siguen hasta hoy en foros, en discusiones. Es el corazón de todo este conflicto. Pero claro, la historia no termina ahí. Hubo una respuesta casi inmediata. Otro libro, Krishnamurti and the Rajagopals. Este lo escribió Mary Lutyens. Ella era muy cercana a Krishnamurti, su biógrafa oficial, digamos, y amiga personal. Y su libro fue una defensa directa de JK. Sí, Lutyens y otros defensores básicamente lo que dijeron fue que el libro de Sloss era una especie de venganza personal, que estaba sesgado porque Radha quería defender a sus padres y que le faltaba rigor investigativo. En Reddit, por ejemplo, encuentras muchos comentarios de usuarios que apuntan a esa posible parcialidad, a que Sloss tenía su propia agenda, ¿no? Sin embargo, y esto es un giro interesante que varios comentaristas en Reddit subrayan, incluso Lutyens, en su intento de defensa, terminó admitiendo que la relación sexual entre JK y Rosalind sí existió. O sea, no pudo negar el hecho central del affair. Exacto, eso es clave. Y la defensa de Lutyens, también generó críticas. Algunos, como menciona un usuario en Reddit, la acusan de haber jugado un poco sucio, de intentar desprestigiar a Ador Rajagopal sacando a relucir que tenía libros de ocultismo o incluso pornografía. Ah, mira. Y dicen que eso es bajo, hipócrita, y que va en contra de lo que el propio JK enseñaba sobre no juzgar el pasado de la gente. Es un verdadero fuego cruzado. Y en medio de todo esto surgen más preguntas, más teorías en los debates online. Por ejemplo, ¿y si los Rajagopal no eran simplemente víctimas? Hay quien sugiere que pudieron ser manipuladores, que quizás D. Rajagopal malversó fondos o alteró textos de las enseñanzas. O que Rosalind fue quien sedujo a JK. Son otras lecturas posibles. O la pregunta incómoda que alguien plantea en Reddit. Si JK era tan problemático como lo pintaba Sloss, ¿por qué los Rajagopal se quedaron a su lado durante 30 años? ¿Qué los mantenía unidos? Buena pregunta. Y luego está el tema de las demandas legales que hubo hacia el final de la vida de JK contra los Rajagopal. Sloss lo presenta como pura venganza de Krishnamurti y su entorno. Sí, pero hay otras voces, tanto en artículos como en foros, que plantean una visión diferente. Dicen que quizás fue una movida legal, fea sí, pero necesaria para asegurar que los derechos de autor de las enseñanzas quedaran en manos de las fundaciones creadas por JK, y no de los Rajagopal, que también los reclamaban. O sea, una batalla por el legado, más que un rencor personal. Hay un dato relevante que se cita en Reddit a partir de declaraciones de la propia Krishnamurti Foundation. Y es que el affair no era un secreto total para el círculo más íntimo. Parece que algo ya se sabía desde los años 70, por disputas legales anteriores entre ellos. La bomba del libro de Sloss en 1991 fue más bien para el público general y para muchos seguidores que no tenían idea. Y hablando de seguidores, claro, el impacto para muchos fue brutal. La desilusión fue muy real. Hay testimonios muy fuertes, como el de un usuario en Reddit, un tal Grapekur. Sí, él cuenta algo interesante. Dice que lo que más le chocó no fue tanto el affair en sí, la gente tiene relaciones, ¿no? Sino la aparente amargura y las peleas legales que vinieron después. Porque eso contradecía de plano lo que JK a veces afirmaba sobre sí mismo. Decía haber alcanzado un estado donde ya no había memoria personal de agravios, ni ira, solo amor. Claro, la pregunta que quedaba flotando era, si él actuaba con ese aparente rencor en las disputas legales, ¿de verdad había llegado a ese estado del que hablaba? ¿O estaba quizás exagerando su propio nivel de realización? Eso toca una fibra muy sensible. Y esto nos lleva de vuelta al gran dilema, ¿no? La pregunta del millón para cualquiera que valore las ideas de Krishnamurti. ¿La vida personal del mensajero, con sus fallos, sus contradicciones, invalida el mensaje? Y aquí es donde las opiniones se separan radicalmente. Por un lado tienes a mucha gente diciendo, hay que separar al hombre del mensaje. Argumentan que JK nunca se presentó como un ser perfecto, que no enseñaba necesariamente el celibato, su postura sobre eso, incluso cambió con el tiempo, y que sus charlas no eran sobre su vida privada. Lo importante, dicen, es si la enseñanza te sirve a ti en tu propia vida.
Es la línea de pensamiento que sigue esa frase que él mismo repetía: el orador no es importante. Además, argumentan que idealizar a los maestros siempre lleva a la decepción, que la prueba de la enseñanza está en la experiencia de cada uno, no en la biografía del maestro. Muchos en los foros defienden esto. Prueba las ideas por ti mismo, no adores al mensajero. Pero la otra postura es igual de fuerte, ¿eh? Dicen, no se puede separar tan fácilmente. Argumentan que un maestro espiritual, sobre todo uno que habla de una transformación tan profunda, tiene que encarnar al menos en parte lo que predica. La hipocresía, dicen, dinamita la credibilidad. Y van un paso más allá. Plantean que si él, con toda su supuesta claridad y entendimiento, no pudo vivir sin apego o libre del yo herido y reactivo, ¿es realmente posible para el resto de nosotros? La decepción viene, según algunos usuarios, no tanto de esperar perfección, sino de las propias afirmaciones de JK sobre su estado. Al punto que, como recoge India Today, un seguidor de años después de las revelaciones lo llamó mentiroso congénito. Es una reacción muy visceral. Fuerte. Ahora, también está la visión que intenta, no sé si la palabra es justificar, pero sí, humanizarlo. Sudhir Kakar, en ese artículo de India Today, lo llama profundamente humano. Se recuerda a veces esa idea de Alan Watts, ¿no? De que la gente considerada santa a menudo integra opuestos, tiene su luz y su sombra. Y esta perspectiva sugiere algo interesante, que quizás aceptar los defectos del maestro, sean affairs, alcoholismo, lo que sea en otros casos, tal vez nos vacuna contra la idolatría. Algunos comentarios en Reddit y en reseñas de libros apuntan a que, paradójicamente, ver sus luchas internas puede hacer que las enseñanzas se sientan más alcanzables, más conectadas con la experiencia humana real, con sus tropiezos y contradicciones. Es como si, al romperse el pedestal, el guía se sintiera más cercano, aunque menos puro, ¿no? Y esto conecta con otra idea que también flota por ahí. ¿Y si sus enseñanzas nacieron precisamente de su propia batalla interna? La misma Radas Loss lo sugiere y algunos en Reddit lo retoman. Quizás sus ideas sobre el miedo, la inseguridad, el apego, eran tan potentes porque él mismo lidiaba con todo eso a diario. Es una posibilidad, claro. O la visión de que él era simplemente un canal, un teléfono para una enseñanza que lo trascendía a él como persona. Pero, por supuesto, la visión crítica es implacable también. Dicen que si él no las vivía, entonces sus enseñanzas pierden valor, o que ni él mismo las comprendía del todo, y señalan otras contradicciones más allá de la fe. Candado principal, pero que las fuentes también mencionan. Por ejemplo, las acusaciones de que mentía o engañaba, no solo en lo sexual, sino como para evitar conflictos o culpar a otros. También se habla mucho de su estilo de vida. Enseñaba sobre la simplicidad, pero le gustaban los coches de lujo, la ropa fina, viajar en primera clase, moverse en círculos de gente adinerada. Una contradicción que muchos notaban ya en vida y que alimentaba esa idea de que no practicaba lo que predicaba. Y luego está todo el asunto de The Process. Esos episodios tan intensos, físicos y mentales, que él experimentaba periódicamente. Las interpretaciones ahí son un mundo aparte, ¿no? Eran experiencias místicas genuinas, problemas psicosomáticos, o, como sugieren los críticos más duros, una forma de manipulación, quizás hasta inconsciente, para obtener cuidados especiales, sobre todo de mujeres cercanas. Exacto. The Process es otro gran foco de controversia y debate. Y a eso se suman acusaciones más, digamos, académicas, que si plagiaba ideas de otras tradiciones sin dar crédito, que hablaba de temas como neurociencia sin ser realmente un experto, o que había un egocentrismo latente bajo esa fachada de humildad y rechazo a la autoridad. Reddit tiene hilos larguísimos detallando estas otras críticas también. O sea que el affair fue como la punta del iceberg. Pero debajo había toda una serie de tensiones, de cuestionamientos alrededor de su figura, de su coherencia. Justamente, todos estos elementos refuerzan esa tensión central, la brecha enorme entre la enseñanza, a veces idealizada, y la complejidad a veces bastante oscura de la vida real del enseñante. Y es clave ver cómo las propias fuentes que tenemos están en conflicto. La versión de Sloss, la defensa de Lutyens, los intentos de buscar un equilibrio en los foros. No hay una única verdad fácil o accesible aquí. Bien, entonces, para ir cerrando, hagamos un resumen rápido.
Tenemos a Jiddu Krishnamurti, el filósofo antigurú que hablaba de libertad total, de romper con todo condicionamiento. Y tras su muerte, un verdadero terremoto de revelaciones. Un amorío secreto de décadas con la esposa de su colaborador más cercano, acusaciones de hipocresía, de engaño, de rencor en disputas legales, contradicciones en su estilo de vida, posible manipulación, todo muy centrado en su relación con la familia Rajagopal, pero que se extiende a otras áreas de su vida y personalidad. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues lo que queda claro es que no vamos a encontrar una respuesta simple, una verdad oficial y definitiva sobre quién fue realmente Krishnamurti en su intimidad. Sería imposible. Pero el valor de explorar esto, yo creo, está en otra parte, en ver cómo esta historia, con todas sus capas, nos obliga a mirar las distintas versiones, las pruebas, las defensas y sobre todo las reacciones tan humanas de quienes siguieron sus ideas y se enfrentaron a esta disonancia. La controversia sigue viva porque toca fibras muy universales sobre la relación entre mensaje y mensajero. Y nos devuelve constantemente a esa pregunta incómoda que resuena en todas las fuentes que vimos. ¿Importa la vida del mensajero? ¿Se puede tomar el mensaje y, digamos, tirar al mensajero a la basura si descubrimos que era imperfecto o incluso profundamente fallido en algunos aspectos? ¿O están intrínsecamente ligados, especialmente cuando el mensaje es sobre cómo vivir una vida transformada? Vemos que la gente se sigue debatiendo intensamente sobre esto. Quizás la lección más profunda aquí no está tanto en emitir un juicio final sobre Krishnamurti, sino en usar esta historia para examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué esperamos realmente de nuestros guías o de las fuentes de inspiración? ¿Buscamos una perfección que quizás es inhumana? ¿Y cómo manejamos la inevitable decepción cuando la humanidad, con todas sus complejidades y contradicciones, asoma inevitablemente a la cabeza? Y aquí les dejamos una última idea para seguirle dando vueltas. Más allá de poner a Krishnamurti en el banquillo de los acusados, ¿cómo nos afecta a cada uno en nuestra propia búsqueda personal el encontrarnos con las fallas, con las sombras de alguien a quien admiramos por su sabiduría? Nos hace sentir que el camino espiritual o filosófico es más real, más humano, con sus tropiezos incluidos. O por el contrario, nos hace dudar si esa transformación profunda de la que hablaba es siquiera posible para alguien. Ahí queda la pregunta, abierta. Una pregunta para seguir masticando sin duda alguna. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.